Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todas ustedes, estimadas hermanas de Iglesia Nazaret y hermanas de otras iglesias que semana a semana nos escuchan en este espacio de conectadas reflexiones que transforman la vida de la mujer. Su hermana en Cristo, Ruth de Vanegas, les da la bienvenida para continuar con el tema ¿qué dice la Biblia acerca de la paciencia? La semana pasada hablamos acerca de compañeros de la paciencia. Expresamos que una de las verdades más significativas acerca de la paciencia es que se encuentra en varias listas de honor de las Escrituras, listas de cualidades piadosas del carácter que la gente que vive bajo la influencia del Espíritu Santo debe poseer. Se mencionaron porciones de la Escritura donde aparecen estas listas y donde aparece la virtud de la paciencia, tales como Gálatas 5:22 al 23, donde se menciona el fruto del Espíritu, Romanos 12 del 9 al 16, donde se mencionan los deberes cristianos, Colosenses 1 del 9 al 12, donde Pablo menciona la oración que hace por la iglesia de Colosas, Primera Timoteo 6 del 10 al 11, donde Pablo instruye a su hijo espiritual Timoteo para que tenga paciencia. Tito 2 del 1 al 2, aquí Pablo instruye a Tito sobre las características que deben tener los ancianos. Y Primera Corintios 13 del 4 al 8, donde Pablo habla que el que tiene amor es paciente y amable. Mencionamos una lista impresionante de virtudes cristianas que Pablo dio que acompañan a la paciencia: amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, autenticidad, afecto, amistad, inocencia, humildad, laboriosidad, abnegación, fervor espiritual, esperanza, piedad, caridad, hospitalidad, empatía, solidaridad, afabilidad, gratitud, justicia, piedad, sobriedad, reverencia, templanza, ortodoxia, que se refiere a vivir de acuerdo a los principios de la sana doctrina. Y para finalizar dijimos que ser paciente es la manera de decir con la conducta te amo. Ahora vamos a ver las pruebas de la paciencia. Cuando llegamos a aprender que la paciencia es un aspecto del amor edificado sobre los pilares del aguante y la perseverancia, nos damos cuenta de que es una virtud esencial para vivir en un mundo caído en la tierra maldita. Muchos traductores de la Biblia, del inglés, por ejemplo, han escogido correctamente la expresión que literalmente significa sufrimiento largo, como el término más preciso simbólicamente para la paciencia. En un mundo perfecto como el que experimentaron Adán y Eva, la paciencia no tendría sentido. Estaríamos viviendo en un estado de satisfacción perpetua sin lucha ni dolor. Uno no aguanta una experiencia gozosa y agradable. Tampoco perseveraremos en una tarea que no ofrece desafíos. Es fascinante que de los héroes de la fe enumerados en Hebreos 11, algunos demostraron una gran paciencia, mientras que otros demostraron impaciencia. Noé es un ejemplo primordial de paciencia. Su tarea de 120 años de edificar el arca tiene que ser uno de los ejemplos más asombrosos de perseverancia en la historia, rodeado de una civilización maligna que se había vuelto violenta e impía hasta el tuétano. Debe haber recibido burlas sin fin. Abraham y Sara también son mencionados en Hebreos 11. Algunos de los datos de sus vidas demuestran las terribles consecuencias de la impaciencia, aunque a la larga perseveraron por medio de la fe y la creación prometida por Dios de un pueblo escogido especial se cumplió por medio de ellos. La vida de Moisés ilustra tanto la impaciencia como la paciencia. Sin embargo, con todo, Moisés demuestra una perseverancia y un aguante asombrosos, en cuotas de 40 años. Durante 40 años mantuvo su fe en el único Dios, Jehová, mientras era educado en las cortes de la politeísta Egipto. De hecho, fue su creencia en el Dios de los hebreos lo que motivó un acto costoso de impaciencia. Mientras agonizaba por la cruel cautividad de su pueblo, impulsivamente golpeó y mató a un amo egipcio que estaba abusando de uno de los hebreos. José, su antepasado, había profetizado muchos años antes que Dios libraría a los hijos de Israel y los llevaría de vuelta a la tierra prometida a Abraham. Génesis 50:24. De manera que Moisés pudo haber confiado pacientemente en esa predicción, permitiendo que el plan de Dios se manifestara en el tiempo de Dios. Puesto que no lo hizo, pasó otros 40 años soportando el desierto de Madián cuidando ovejas. No se tiene ningún registro de que Dios se comunicara alguna vez con él directamente durante esos largos años. Así que cuando Dios entró
Dramáticamente en su vida, en la zarza ardiente, en Éxodo 3, Moisés ya se había pasado muchos años en la escuela de la paciencia. Cuando Dios pidió a Moisés que sacara a su pueblo de Egipto y lo llevara a la tierra prometida, Moisés descubrió al poco tiempo que todavía seguía en la escuela. En vez de graduarse a una vida de comodidades, Moisés tuvo que soportar otros 40 años de extremas pruebas, dificultad y sufrimiento. Durante esos años, Moisés recibió más lecciones en paciencia e impaciencia de las que quiso jamás. Su frustración con los hebreos ha sido registrada para nosotros en varios lugares. Una que se destaca es su irritación por su falta de fe en que Dios les suministraría el agua que ellos necesitaban. Entonces el pueblo contendió con Moisés y dijeron: «Danos agua para beber». Y Moisés les dijo: «¿Por qué contendéis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor?». Éxodo 17:2. La Biblia en inglés, la Biblia amplificada, traduce la palabra hebrea tentáis como prueban la paciencia de. Uno podría decir que la impaciencia de los hebreos probaba constantemente la paciencia tanto de Moisés como de Jehová. Profetas posteriores comentaron sobre la falta de paciencia demostrada por el pueblo de Israel, impaciencia que a menudo condujo al juicio de Dios. Una y otra vez hablaban de la paciente compasión de Dios con su pueblo obstinado y rebelde, pero también con la advertencia de que su paciencia no duraría para siempre. El rey David de Israel comprendió bien en sus reflexivos momentos y articuló de manera hermosa la importancia de la paciencia. Confía callado en el Señor y espérale con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo. Salmo 37, versículos 7 y 8. Tal vez sea esta comprensión lo que ayudó a promover a David el cuadro de honor de la fe en Hebreos 11. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar a Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección y otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales en el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Hebreos 11 del 32 al 38. El escritor de Hebreos concluyó sus comentarios acerca de los héroes en la fe, la mayoría no nombrados, recomendando que los tuviéramos en mente siempre que tengamos que soportar dificultades, señalando finalmente al ejemplo máximo de Jesús. Considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Hebreos 12:3. El rey David lo resumió de esta forma: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Salmo 40, versículos del 1 al 3. La mayor motivación para la paciencia está contenida en estas palabras de ese gran salmista. Como seguidores de Jesús, a veces vamos a tener que sufrir mucho. Nos van a interpretar mal. Personas que no tienen principios se van a aprovechar de nosotros. Sin embargo, en todo ello se nos dirige a permanecer fielmente en los dos pies de la paciencia, el aguante y la perseverancia. Y no olvide que cuando esperamos al Señor pacientemente por medio de la persecución, el dolor, la depresión, el aburrimiento y las circunstancias problemáticas, podríamos estar llevando a otros a Cristo sin saberlo. La práctica de la paciencia es a veces un acto de evangelización. Cuando se dice que la paciencia es a veces un acto de evangelización, el Señor trajo a mi mente cuando estudiaba mi profesión. En ese tiempo era una escuela a nivel superior no universitario, eran 3 años de estudio
y el número de estudiantes era limitado, solamente éramos 90 alumnos, 30 por cada año de estudio. Resulta que solamente yo era cristiana, lo que me originó marginación y rechazo de parte de mis compañeros, debido a que no compartía con sus prácticas pecaminosas. Me hice amiga de 2 compañeras que a la larga me pude dar cuenta de que no eran mis amigas, sino que lo único que hacían era tolerarme por mi apego a ellas. Descubrí que una de ellas me tenía envidia porque tenía a mis padres y ella era huérfana de padre y su madre la había entregado con la familia de su padre porque no podía mantenerles económicamente a ella y a su hermano. Una supervisora que tuve en la práctica de segundo año se enteró de que yo era cristiana y me empezó a cuestionar y a que desistiera del cristianismo como ella lo había hecho, pues se había divorciado de su esposo que era cristiano y que la mantuvo sometida sin darle oportunidad de desarrollarse como ella lo deseaba, mostrando mucho resentimiento por todo lo que sufrió con su esposo dominante y controlador y por el rol de sometimiento que Dios le ha dado a la mujer. Cada reunión de supervisión se convirtió en una tortura para mí, pues me trataba de convencer de que la religión no era buena para mi desarrollo personal y mucho menos profesional, llegando al colmo de decirme que había aplazado la práctica cuando no era cierto. Yo me sentía tan mal y la timidez que tenía en ese tiempo no me permitía defenderme ante tal persecución, y eso la exasperaba más y me decía que la religión lo que había hecho en mí era anularme. Sentía un desprecio y rechazo. Yo lo que hacía era llorar ante la presencia de Dios y clamarle que me ayudara, pues me sentía sola y no podía defenderme. Cuando llegué al tercer año, la práctica que se hacía era de 9 meses, y para eso hacían grupos de práctica que fueran afines para evitar en lo posible el mayor número de conflictos entre los compañeros. Para hacer la selección de los grupos nos pedían que escribiéramos en un papel los nombres de 3 compañeros con quienes nos gustaría trabajar y 2 con los que no nos gustaría hacerlo. Posteriormente me enteré por uno de mis compañeros que estuvo en la comisión para armar los grupos que todos mis compañeros, incluyéndolo a él, me habían rechazado. Nadie me pidió para ser su compañera de grupo y me pusieron en ese grupo porque no me podían dejar fuera. Eso me dolió mucho. Pero el Señor empezó a hacer cambios en mis compañeros del grupo al que fui asignada y me fueron tratando más y me apreciaron. Con ese estigma, cuando ya trabajé, seguía sufriendo por el rechazo de algunos de mis compañeras. Se burlaban de mí, pero lo que hacía era orar por ellas, ser amable y tratar de servirles cuando se presentara alguna oportunidad. Oraba al Señor pidiendo su ayuda para soportar dicha situación, entendiendo que era rechazada por creer en Cristo. No obstante, cuando había alguna oportunidad, aprovechaba para evangelizarlas. Así pasaron los años y cuando empezó la guerra, para mi sorpresa, una de esas compañeras fue a buscarme a mi casa para que la condujera a los pies de Cristo, pues tenía miedo de morir e irse al infierno. Su conversión fue genuina y luego toda su familia y su esposo se convirtieron al cristianismo y ella compartió con otras compañeras su fe y ganó esas almas para Cristo. Mi relación con ellas cambió y me consideraban su hermana en Cristo y amiga. Como 15 años de haber egresado de la escuela, me encontré en una conferencia anual de mi profesión a una compañera que fue totalmente indiferente conmigo cuando estudiábamos y me saludó muy contenta y me compartió que había creído en Cristo y que ella lo primero que le vino a su mente fue recordarse de mí y de mi buen testimonio como cristiana cuando estábamos en la escuela. Doy gracias a Dios por la paciencia que me dio en ese tiempo de prueba, porque a pesar de mi sufrimiento por el rechazo recibido, aprendí que todo cristiano es rechazado por su fe y que Dios en su tiempo obra y convierte esa paciencia en un acto de evangelización para su honra y gloria. También la paciencia que Dios me dio cuando mi madre estuvo enferma de cáncer y mi esposo que estuvo incapacitado por una fractura en una de sus piernas cuando fue atropellado por un vehículo automotor, y los cuidaba a ambos, hacía las tareas domésticas y trabajaba. Mis compañeras de trabajo se admiraban de cómo podía hacer todo ese trabajo sin quejarme y con buen ánimo. Cuando mi madre partió para estar con el Señor, pudieron ver en mí la paz que sobrepasa todo entendimiento y me hacían comentarios de cómo era que podía soportar con paciencia esas situaciones. Entonces aprovechaba para exponerles el mensaje de salvación y explicarles de que el Señor Jesús había dado a sus seguidores promesas de acompañarnos en medio de todo sufrimiento, ayudándonos en todo momento, con fortaleza y paz. Es decir, a tener el aguante y la perseverancia hasta que pasara la prueba en que nos encontramos.
En estas experiencias que les he compartido, he podido evidenciar que la práctica de la paciencia se ha convertido en un acto de evangelización, como nos enseña este estudio. Oremos. Te alabamos, Padre bendito, porque tú permites experiencias en nuestras vidas que son incómodas, difíciles de comprender en esos tiempos de sufrimiento prolongado. Pero tú tienes propósitos y lo que quieres formar a través de la paciencia es un carácter igual al de tu amado Hijo Jesucristo, para atraer a otros a sus pies y sean salvos al ser conmovidos por el aguante y la perseverancia que ven en nosotros ante diferentes pruebas que vienen a nuestras vidas. Ayúdanos con tu Espíritu Santo y con tu palabra a ser fortalecidos y a esperar en ti con una actitud de alabanza, gozo, paz y esperanza cuando somos formados en la paciencia. Gracias, Padre, por escuchar nuestra oración y todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.